Buenos días, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Excelente. hermano, bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, Digo, le amado, damos. Amén, pastor. Le bendiga. ¿Cómo amaneció? oye, muy bien, gracias al Señor. Gracias a Espero que Dios. usted también. Amén, en victoria. Bueno, eh, le damos las gracias a nuestro Dios por por permitirnos un día más de vida, por su misericordia, por esta escuela de guerreros que el Señor nos da como herramientas para formarnos, para edificarnos y fortalecernos cada día como guerreros, para combatir a este enemigo que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y nuestro Señor, nuestro Dios, nos da las armas para combatirlo, pero también nos da la victoria. Amén, hermano. Mm, Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bueno, nos toca hoy el capítulo número 6 de este libro. De verdad que nuestro Dios nos lo pone en nuestras manos a través del pastor para que nos formemos y ha sido de bendición y de edificación para cada uno de nosotros en nuestra vida cada vez que nos levantamos aquí en esta escuela. Y bueno, el, este día este capítulo nos dice todo el dolor y la lucha que Catherine eh, vivió tras ser olvidada y rechazada después de haber cometido todos esos errores y que se vio obligada a lidiar con las consecuencias de su pasado mientras buscaba mantener su llamado como evangelista y su carrera se ve afectada y con todas esas dificultades que enfrentó al intentar reconectarse con su vida ministerial. Este, Catherine tuvo muchas dolencias del corazón. Este, ella sufrió, sufrió bastante al querer encontrarse nuevamente y no poder, pero era por esos errores que había cometido. Y, y a veces nosotros cometemos errores que no nos damos cuenta, como lo hablamos ayer en la escuela, cuando la hermana nos hablaba de la terquedad. Oramos al Espíritu Santo, oramos las cosas que Dios no quiere para nosotros. Suceden este tipo de cosas. Y porque Dios nos quiere reservado para nosotros, para Él. No quiere que nosotros hagamos otras cosas, sino buscar de Él y estar con Él. Amén. Bueno, comenzando ya el libro, estando ahí en materia, nos dice los siervos de Dios que han sido expulsados al desierto. Aquí, de una vez yo me iba a los tiempos de Moisés, que el Señor decía que en 11 días les daba la tierra prometida, pero por muy, por esa desobediencia que el pueblo de Israel en ese entonces le hizo al Señor, ese desprecio,
este, no, escatológicamente y ¿cómo se dice? Cronológicamente, eran 11 días que iban a estar ahí para llegar a la tierra prometida y tuvieron que pasar 40 días, perdón, 40 años en ese desierto que cuando caemos en la desobediencia, eh, Dios nos hace pasar para que volvamos en sí. Y aquí Catherine, hermano, a pesar de ser una predicadora talentosa, vemos cómo desmoronó su reputación por la desobediencia y, y por el pecado de casarse con un hombre divorciado, y empezaron los señalamientos en contra de ella y rápidamente ese círculo eh, de apoyo que tenía Catherine eh, la empezó a rechazar y se disolvió muy rápido, man, muy rápido, porque la gente empezó a, a señalarla porque eso no estaba bien, no estaba en, en rectitud. Y aquí, hermano, vemos como nosotros los cristianos, por nuestro testimonio, vamos a influenciar la vida de otras personas. Y que nosotros no nada más influenciamos, sino que animamos a los no creyentes para que vengan al camino de Dios. Con nuestro testimonio, es muy importante que nosotros cuidemos ese testimonio, porque nosotros somos esa luz en esas tinieblas para esas personas que no creen todavía que hay un Dios vivo. Y nosotros tenemos que ser pulcros, ser esa persona que el Señor va a utilizar para que para que esa alma la rescatemos. Y, y bueno, hermano, nosotros estamos aquí realmente para influenciar a otras personas, para, porque Dios nos puso aquí para ayudarlos a esas personas, para ayudar a esas personas. Pero aquí, Katrin, prácticamente con ese testimonio hizo que esa congregación, ese rebaño se dispersara, se dividió y muchas personas se fueron para otras iglesias, pero también dice que ahí, pero muchos regresaron al mundo desilusionados y perdidos en el reino, como lo señala el libro. Y por eso es que, hermano, aquí es muy importante, muy importante cuidar nuestro testimonio. Amén. Porque es algo que, que va a estar ahí pendiente. La gente siempre está pendiente de nosotros los cristianos. Mira, viste lo que dijo, mira cómo se vistió, mira cómo habla. Todos nosotros estamos en el centro de atención del mundo porque el enemigo va a tratar de así como hizo con Catherine, de señalarnos, de juzgarnos, pero nosotros tenemos que tener confianza que nuestro Dios no va a jugar, pero tenemos que estar fortalecidos en Él. Y, y nosotros, hermanos, siempre con ese testimonio, eh, que, que yo sé que cada uno de nosotros aquí tiene un testimonio para contar poderoso que Dios ha hecho con nuestra vida. Y mírense hoy, yo quería aquí contarles, un día muy especial para mí, para mi familia, para mi esposa, para mí.
que esta escuela de Guerrero nos regaló, que Dios nos regaló primeramente. Eh, Mi esposa llevando los controles de, de, de esta escuela y la apertura y yo dando esta enseñanza. Me quebrantaba mucho por eso es que estoy hablando así, antes de comenzar, porque es muy hermoso, es muy hermoso Dios. Dios es muy hermoso porque Dios de verdad que a mí me sacó de unas cosas, hermano, que yo digo hoy que no sé dónde estuviera si yo no fuera conocido de Jesús, yo no fuera conocido a Dios. Y, y qué bonito y qué hermoso, hermano, esto, de verdad. Es muy hermoso y le doy la gloria y la honra, papá, por permitirme hoy estar aquí, acompañándolos a ustedes en esta hermosa escuela. Y bueno, de verdad me disculpan, pero eh, Dios, Dios ha sido bueno. Y bueno, hermano, eh, Catherine necesitaba, aquí nos dice que Catherine necesitaba probar el agua. Ella necesitaba, tenía esa sed de predicar y, y al aceptar predicar se fue a otras ciudades tratando de saciar esa sed que tenía, pero ella seguía ahogada en las mentiras, en el pecado y continuaba manteniendo los secretos de su matrimonio con esa persona que no podía estar, pero ella continuaba. Y Dios, hermano, en ese momento que están en esta ciudad, ella ahogada en la mentira, el pecado, Dios le muestra, ellos tratando de ocultar, Dios muestra la verdad a la luz utilizando a un niño de 5 años, hermano. Imagínense usted. A un niño de 5 años le preguntaban que dónde se quedaba la señorita Culma. Y el niño respondía, ella está viviendo en un hotel con un hombre. Hermano, los secretos salen a la luz, salen. Y bueno, aquí hubieron 3 personas que jugaron un papel fundamental en este momento porque trataron de tapar ese secreto y, y bueno, se prestaron para seguir el engaño, para no contar nada. Y el pastor de esa iglesia eh, quedó muy impresionado por Catherine, y porque cómo predicaba y la invitaron nuevamente a otras reuniones. Pero hermano, de verdad que la verdad siempre sale a la luz, siempre va a salir a la luz. Y unos líderes de ahí de la iglesia se enteraron del secreto de Catherine y se lo contaron todo al pastor, con luz y detalles, hermano. No le pusieron desde la A hasta la Z todo realmente lo que estaba sucediendo con la hermana. Y nuevamente el pastor llegó, la llamó, canceló todo. Ella se reventó en llanto, cargando con esa culpa por todo lo que le estaba sucediendo. Y aquí quiero detener, hermano, y ver cómo las relaciones interpersonales pueden ser un salvavidas, como pueden ser un salvavidas, como pueden ser un obstáculo en nuestro camino. Debemos revisar bien, hermanos, a quién le permitimos entrar en nuestro círculo, de quién realmente recibimos consejo. Eh, Nuestro pastor Martínez dice
nos dice a nosotros que él recibe palabras de su pastor. Y así debemos ser nosotros celosos con eso, porque no todo el mundo viene con la buena intención de darnos, eh, de ayudarnos. Y miren estas tres personas que era, lo voy a nombrar, Muñoz, Maggi y la hermana de ella, Mirta, que se prestaron, hermanos, para seguir engañando, para seguir mintiendo sobre su realidad. Y, y estos hermanos eran un obstáculo para ellos, eran un obstáculo. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con de quién recibimos orientación, de quién, a quién dejamos entrar en nuestro círculo, porque Maggie se había vuelto hasta su secretaria, una buena amiga. Imagínense usted la hermana y, y el otro compañero que también estaba tratando de tapar todo, pero siempre las cosas van a salir a la luz, la, la verdad siempre va a salir y por eso es que nosotros también tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que cuidar nuestro círculo, de quién nos rodeamos, qué personas aceptamos entre nuestro círculo, porque el enemigo se disfraza eh, de caperucita, él se disfraza de caperucita, mi hermano, pero está ese lobo, o en este caso ese león rugiendo buscando a quien devorar. Y bueno, debemos cuidar eso, hermano. Y bueno, hermano, Catherine con toda esa culpa tenía que tomar una decisión. Imagínense ustedes que ella decía servir al hombre que amaba o al Dios que amaba. Se hacía esa pregunta a ella. Amar a, amar a Dios o al hombre, hermano. De verdad que es muy fuerte. Yo leyendo, lo leí varias veces, el libro, yo decía, como una persona eh, como Catherine, que estaba, era una excelente predicadora, eh, le pasaba esto. Ella relataba que amó más al Señor, como ella lo llamaba, a su esposo, que a Dios, que lo amó hasta más que su vida. Imagínense usted, hermano, imagínense usted esta mujer, que era una predicadora excepcional, cómo amó más a un hombre que a Dios. Y yo me iba a la palabra en 1 Corintios 10:12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, mire el que esté firme, que piense estar firme, que no caiga. Debemos fortalecernos cada día. Cada día es fundamental. Esta escuela de guerreros es fundamental. El devocional es fundamental. La intimidad con nuestro Dios es fundamental. El ir a evangelizar es fundamental. El congregarnos es fundamental, hermano. Cada día entregárselo a nuestro Dios, porque esta mujer, lo veo reflejado aquí, esta mujer que era una mujer excepcional, una predicadora, una evangelista, cómo tuvo esta debacle, cómo tuvo esta situación en su vida. Y bueno, no estamos exentos, hermano, de pasar tribulaciones, de caer, pero debemos fortalecernos cada día en la palabra, buscar más de Dios, porque es necesario, hermano, es necesario tener ese alimento día a día espiritual para combatir al enemigo.
Y bueno, hermano, durante esos 6 años, ella, Catherine y Burroughs, que era su esposo, eh, se habían estado engañando a sí mismos, buscando la bendición de Dios, sin estar dispuestos a vivir bajo los mandamientos. Todas esas veces que estuvieron detrás de un púlpito predicando arrepentimiento, pero sabiendo que en el fondo que vivían una vida de desobediencia y, y habían sido la vasija a través de la cual otros habían bebido del agua de la vida, pero sus bocas habían sido selladas y no podían saciar su sed de esa misma agua que le llevaban a los demás. Imagínense usted, hermano. Aquí ellos, eh, yo le colocaba en entre líneas detrás del púlpito, como ellos, estando en desobediencia, llevaban eh, palabras y le daban, a través de su boca, le daban agua a otras vidas, pero ellos, su boca habían sellado, la habían sellado a nuestro Dios, y no podían saciar su sed que le daban a los demás. Hermano, yo me iba a la palabra en Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mano, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, este, nosotros no podemos eh, salir a, a predicar o a llevar ese mensaje. Como uno habla de arrepentimiento, pero tú no te arrepientes. Por eso es que la palabra dice, no puede dar agua salada ni agua dulce. Hermano, tenemos que, a manera de reflexión, siempre eh, vernos y hacernos ese autoanálisis antes de ir a, a llevar una palabra, a llevar un mensaje. Y ahorita que estamos preparando esta escuela de guerreros, a cualquier circunstancia que Dios nos lleve, tenemos que estar en santidad, tenemos que estar fortalecidos en la roca para poder llevar esa palabra, esa agua de vida a esas personas que la necesitan. Eso no le agrada a Dios, predicar de arrepentimiento, estando en desobediencia. Debemos estar en comunión con Dios, hermano. Y fíjense que ellos, a pesar de todas esas situaciones, este, eh, el Señor eh, les ponía como, yo lo decía como un cargo de conciencia, y ellos veían todo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios era como su conciencia cada vez que lo iban a hacer algo, que lo tenían al frente, no le llegaba a su mente siempre. Y ahí nos daba unas citas bíblicas eh, en el libro que decía de esta manera: el que no tiene dominio de su propio espíritu es como ciudad que se derrumba y sin paredes. Yo lo buscaba, esta es otra versión, en Proverbios 25-28, es este versículo. Y aquí nos habla que nosotros tenemos que tener dominio de nuestro propio espíritu, porque si no nos derrumbamos rapidito, si no tenemos dominio propio de nuestro espíritu. Amén. Y también nos hablaba de otro versículo que decía: el pan del engaño es dulce para hombres, pero luego su boca se llenará de grava. Este es Proverbios 20:17.
Dice, el pan del engaño es dulce para hombres. Es decir, hermano, que lo bonito, lo dulce, a veces es engañoso para nosotros, porque el enemigo se va a pintar de la mejor manera. El enemigo se va a disfrazar de una persona dulce, una persona amable, para llenar nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón de malos pensamientos, de malos sentimientos, y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. También nos hablaba aquí, que es el que más o menos me veo reflejado en este capítulo, que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. Aquí el que cubre sus pecados, hermano, no va a prosperar. Nos dice la palabra, claro, no vamos a prosperar si, si cubrimos nuestros pecados. Y a la final los pecados van a salir a la luz, porque al no prosperar, los demás se van a dar cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero si nosotros de verdad nos arrepentimos, lo confesamos y abandonamos ese pecado, tendremos misericordia. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Dios es un Dios fiel, es un Dios de amor, pero Él no le gusta, Él le gusta que nosotros nos arrepentamos, que hablemos, que confesemos nuestros pecados. Amén. Y aquí nos daba otro que decía, el justo camina en su integridad. Sus hijos son bendecidos después de él. Imagínense ustedes que cuando caminamos en la integridad del Señor, nuestros hijos van a ser bendecidos. Y, y es muy importante porque nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Nosotros como padres somos ejemplos para esos hijos que ven en nosotros cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Yo hablándolo en el hogar, y ellos van a ser el reflejo de nosotros. Por eso es que es muy importante caminar en integridad con el Señor, para que nuestros hijos sean bendecidos, pero también para que nuestros hijos vean ese ejemplo que nosotros les estamos dando, que, que ese ejemplo de servir a Dios, ese ejemplo de buscarlo a primera hora de la mañana, ese ejemplo eh, de instruir a nuestros hijos es muy importante. Y este es el versículo que le decía, Proverbios 27. Y bueno, hermano, aquí ellos esperaban, Catherine y Burros, esperaban que Dios lo tratara de la misma manera que a otras personas. Y Catherine, ella era una persona única para Dios, era apartada para el Señor. Y decía el libro, para quien da mucho, se requiere mucho. Ella sabía y estaba clara que desde su adolescencia era diferente. Ella estaba destinada para los asuntos de nuestro Padre, de Dios, y que ese sentimiento ella nunca lo pudo sacudir, hermano. Aquí se me venía, yo ministraba que bueno, son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los escogidos no se pueden zafar, no se pueden salir así como así. Nosotros aquí hoy, estas 10 personas que están conectadas, eh, somos escogidos por Dios. Y créanme, hermano, que Dios
no nos levantó hoy para, para estar aquí, por no dejar. Dios nos levantó aquí para prepararnos, para formarnos, para darnos estas herramientas y estas armas con quien vamos a enfrentar a ese enemigo y lo vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso es que nosotros somos los escogidos de Dios y debemos alimentarnos cada día. Yo soy un escogido de Dios porque eso te da a ti esa identidad de hijo de Dios, esa identidad hermosa que, que Dios nos ha dado para que nosotros cada día nos llenemos de su palabra. Amén, hermano. Y ahí, Catherine, ella se arrepintió de esos 6 años que jugó su propio juego en su fuerza, eh, y que ella ya estaba decidida a no jugarlo más. Ella estaba ya ahí buscando el plan perfecto de Dios para su vida, al arrepentirse. Eh, Colocaba aquí yo, hermano, arrepentirse es darse la vuelta hacia el camino correcto. Cuando nosotros nos arrepentimos y de corazón, nosotros nos estamos dando la vuelta hacia el camino correcto, que es nuestro Dios, a ese camino hermoso que Dios quiere, que tiene destinado para nosotros. Ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ella aquí al arrepentirse, hermano, dio la vuelta, Dios dio esa vuelta nuevamente a ese camino correcto. Y ella esa tarde muere, dice, y semilla dispuesta a caer al suelo y ser enterrada. Y yo, hermano, aquí Catherine se arrepintió, ella cayó en el suelo como semilla para ser enterrada, pero se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la dirección correcta para empezar a dar fruto nuevamente, hermano, para crecer esa, eh, ese árbol plantado por Dios nuevamente y bueno, y empezar a dar fruto. Eh, ya ahí, hermanos, los días en el desierto ya para Catherine habían terminado, habían casi terminado, hermano. Dios en, en ese, en ese desierto, Dios no quema el orgullo, el ego, por el calor del desierto. Y aquí por una mala decisión puso a Catherine en un desierto muy fuerte para ella. Lo vivía llorando, hermano, con ese lleno de esa culpa. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor y Él nos lleva a ese desierto, hermano. Él nos lleva a ese desierto. Pero depende de la decisión que tomemos cada uno de nosotros, la que nos va a, a salvar, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, que nos levanta y nos vuelve a llevar a esa tierra prometida, hermano, a pesar de haber caído, a pesar de haber eh, de haber caído, porque dice su palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios no lo levanta. Y nosotros, aunque podamos caer, tenemos que tener la confianza puesta
en nuestro Dios, esa confianza que Él nos va a levantar, porque Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios fiel, el que lo que nos prometió nos lo va a dar. Y en eso tenemos que estar confiados, no permitir que el enemigo nos robe esa paz, esa tranquilidad y ese amor que Él nos ha prometido en su palabra, que venga este enemigo a quitarnos. Amén. Por eso es que los procesos van a depender de nosotros, de cómo nos levantemos, de la confianza que tengamos en nuestro Dios. Y cuando nos volvemos y agarramos ese camino que Dios quiere realmente para nosotros. Eh, ya después, hermano, aquí Catherine ya venía 2 años en obediencia. Le empezaron a salir las cosas muy bien. Empezó a predicar en el antiguo, dicen el antiguo tabernáculo, donde 1500 personas estaban ahí. Y, y Catherine predicó esa noche. Y Catherine comenzó a ramificarse. Ya la semilla que, que Dios había sembrado nuevamente ya estaba empezando a dar esas ramificaciones. Y lo bonito cuando andamos en la obediencia, en el camino del Señor, todo empieza a prosperar, hermano. Y Catherine ya estaba empezando a escuchar la voz de Dios nuevamente. Ella ya estaba nuevamente en obediencia y, y el Señor ya estaba empezando a utilizarla nuevamente. Porque, hermano, cuando nosotros, eh, es más importante, hermano, yo meditaba el tema de la obediencia. Cuando realmente nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, somos obedientes a- al llamado que Él nos ha hecho y que nosotros vamos a ser prósperos, hermano. Vamos a ser prosperados. Él nos prometió muchas cosas en la, en su palabra. Hay muchas promesas de Dios en la palabra. Y nosotros tenemos que creerla y empezar a andar en obediencia para que Dios prospere, hermano. Dios es un Dios fiel. Dios no es un Dios para mentir. Dios es un Dios fiel. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Pero nosotros tenemos que estar en ese camino para que Dios nos empiece a prosperar, para que Dios empiece a bendecir todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro negocio. Y va a ser de bendición, hermano. Y esta palabra de Dios aquí me ministra que cada cosa que nosotros nos propongamos, cada cosa eh, que nosotros eh, tengamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, cada anhelo de nuestro corazón, hermano, Dios lo va a cumplir. Él quiere que nosotros le seamos obedientes. Nuestro Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Él quiere que nosotros sigamos su camino, que no abandonemos esta lucha, que no abandonemos este barco, que Dios va a hacer lo que tú tanto anhelas en tu corazón, Él lo va a cumplir. Dios me está hablando, hermano. Lo que tú tanto anhelas, Dios lo va a cumplir. El Señor es un Dios fiel. Amén. Y hermano, Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Catherine, qué hermoso es Dios. De verdad, qué hermoso es Dios. De qué manera busca hablarte. Amén. Gloria a Dios. Una bendición tan grande que Dios
tiene para cada uno de nosotros, que sigamos en este camino. Y hermano, Catherine aquí eh, empezó a buscar un espacio en la radio. Ella empezó eh, sin preguntarse, Dios le había dado, le había puesto eso en su corazón y ella fue y sin preguntar cuánto costaba, eh, ni importar el horario, nada, simplemente fue a conseguir ese espacio en la radio y comenzó ella a alabar a Dios a través de la radio. Mano, ella se fue porque estaba confiada en Dios, que Dios le iba a dar el espacio, le iba a dar el horario que ella estaba pidiendo y que Él iba a dar la provisión. El que da la visión da la provisión. Hermano, nuestro Dios nos da una visión y Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar, Él no nos va a dejar solo. Por eso, pero debemos ir confiados. Aquí, Catherine, eh, ella fue confiada y el señor que era dueño de la radio, ella llegó y le habló con una firmeza y se quedó todo sorprendido porque él decía, bueno, ninguna mujer le había hablado de esa manera, que ninguna otra persona le había hablado como ella le había hablado. Y bueno, hermano, le dieron su espacio, le dieron su horario y la fama de Catherine se había empezado a, a extender. Esa radio se extendió por otras ciudades y fue tanto así que las personas, hermano, cuando no lograban ir a una de sus prédicas, la ubicaban en la radio. Eh, ellos decían, no, vamos aquí, ya sabían dónde estaban, en qué radio, y la gente se sentaba. Saben que en la radio está siempre una cabina donde hay un espejo grande, un espejo no, perdón, está un vidrio, ¿verdad? Que separa la cabina de transmisión y ahí las personas se sentaban a verla y a escucharla. Y, y fue tanto la manifestación de Dios que cuando estaba predicando en la radio que las personas clamaban y caían bajo convicción. Las personas se querían estar ahí. Y algunos, bueno, algunas personas querían estar por la fuerza ahí, hasta que tuvieron que, incluso, ¿cómo se dice? Cercar la radio, cerrarla ahí, pero porque las personas ya estaban como de una manera que querían pasar, le querían ver, y tuvieron que cercar. Y, y bueno, hermano, era tanto así que Dios empezó a dar esos frutos a Catherine nuevamente por volverse a él, que su fama empezó a extenderse por otras ciudades y empezó no nada más su fama, hermano, empezó a recibir las bendiciones económicas y eran sobres y sobres con cantidades de monedas que llegaban a la radio y a las predicaciones. Y así es cuando nuestro Señor nos bendice, porque estamos buscando primeramente su reino y su justicia. Y Él nos va a dar y nos va a añadir todo lo demás, hermano. Esto es muy importante buscar el reino de Dios. Él va a añadir lo que nosotros necesitemos. Él nos va a decir, ocúpate de mis asuntos, que yo me voy a ocupar de los tuyos. El Señor es, como lo decía, el que da la visión de la provisión. Y Dios nos está dando esa hermosa visión de ir, de hacer discípulos, de,
de echar fuera demonios, de, de, de lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él nos tenemos que ir confiados porque y ir a lo que Él nos está llamando porque Él nos va a respaldar, hermano. Él nos va a respaldar cualquier manera. Si nosotros nos estamos ocupando, bueno, Dios va a prosperar el negocio que nosotros tenemos en mente o que ya tenemos constituido. Ese negocio va a prosperar, ese negocio se va a dar, esa empresa que tú tienes, que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida, Él la va a prosperar, porque nosotros nos estamos concentrando en su llamado, en sus asuntos. Amén. Y bueno, hermano, eh, Catherine empezó a predicar, ya había venido obteniendo más fruto y ella empezó a predicar sobre la sanación, hermano, sobre la sanación. Y ella cuando empezaba a predicar sobre la sanación y llamaba a las personas al frente para que aceptaran a Jesucristo como su Salvador, como su único Salvador, y que entrara Cristo en su corazón. Ahí ella estaba ganando las almas para Cristo. Y, y ella estaba decidida cuando empezó a predicar sobre la sanación, a descubrir más sobre la manifestación física de Dios. Ella empezó a, a sentir en su corazón que sí, la sanación se estaba dando, pero ella se hacía una pregunta: ¿cuál era la clave de lo que estaba sucediendo? Y hermano, y ella se hacía varias preguntas, que si era la fe, que si era la, la fe que tenían las personas. eh, y ella empezaba a hacerse esa pregunta. Y Dios, eh, hermano, Dios, eh, cuando yo meditaba aquí en estas palabras, en la fe, hermano, la fe era la clave y la obediencia de que de la sanación, de cualquier manifestación de Dios en cada uno de nosotros, es la fe que nos mueve, hermano. Y, y aquí, ahí decía, solo la falta de fe nos va a mantener separados de Dios. Mano, imagínense ustedes, solo la falta de fe nos va a mantener separados de Dios. Si nosotros tenemos, no tenemos fe, vamos a estar separados de Dios. Mientras más fe tengamos, vamos a estar más cerca de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo dice su palabra en Hebreo 11:1. Nosotros, eh, mientras vivamos por fe, tengamos esa fe, las cosas ocurren porque tenemos esa fe, hermano. Que Dios va a hacer, el que Dios va a prosperar, el que Dios va a bendecir, el que Dios nos va a dar, el que Dios va a dar esa familia que tanto hemos anhelado, el que Dios va a restaurar ese matrimonio que está debilitado, en que Dios va a fortalecer cada familia que necesite, pero tenemos que tener fe. Y sin esa fe, hermano, nosotros mismos estamos separándonos de Dios. Y la única forma de encontrar la verdad, hermano, decía en el tema del libro, es venir con sinceridad y dejar que el Señor le diera las revelaciones de su palabra.
y que solo en la Biblia vamos a encontrar todas esas respuestas y la verdad, hermano, y la fe en Dios. Así es la única forma de encontrar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario, hermano. Nosotros, esto es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia. Y Catherine decía ahí que ella nunca había predicado. Eso fue por medio de una revelación directamente de la Biblia. Y decía ahí, recibirás poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Amén. Ella lo, ella vio esta revelación. Y Catherine decía que fue como que si estuviera con Simón y Pedro cuando Jesús le dijo, la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Le decía ahí en el libro. Y bueno, hermano, por la fe suceden los milagros. Debemos predicar sobre el poder del Espíritu Santo y llevar las buenas nuevas de salvación. Y para concluir, hermanos, eh, Dios es un Dios misericordioso, que siempre va a querer que nosotros estemos en el camino de su palabra, bajo su obediencia, sin ignorar lo que Él nos habla, para que se cumpla el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Que si caemos, vamos a tener la fe y la seguridad que Él va a levantarnos, pero nunca perdamos la fe en que Dios nos va a levantar, hermano, y que sea siempre para glorificar su nombre en cada cosa que hagamos aquí en la tierra. Amén, hermano. Bueno, les dejo estos pocos minutos para que expresen, que Dios le bendiga su vida y que esta palabra haya sido de parte de Dios para edificación en su vida. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, amado. Bendigo la vida de mi hermano José Miguel, cada uno de los hermanos que están conectados. Bendigo su vida. Hay siempre situaciones oscuras, hermanos, que vienen a nosotros. Hay un ataque. Yo particularmente veo al enemigo queriendo derribar a Catherine para que el propósito de Dios no se cumpliera. Pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y ante cualquier situación, hermano, nuestro corazón es muy importante. Con el corazón se gana y se pierde en batalla. Lo que hay en nuestro corazón. Bueno, quiero tocar un tema en la escuela, hermano. Fíjense, ayer nadie mandó el análisis. O sea, si ustedes me preguntan, hay varios que se están enfriando, ¿verdad? Pastor, es normal, súper normal. Lo que no es normal es que no nos demos cuenta. ¿Sí me estoy explicando o no? El enfriamiento comienza en el corazón. Comienza con los pequeños detalles. Cuando viene a ver, está frío todo. Entonces, pastor, ¿y es grave que nos enfriemos? No, no es grave, es normal. Lo que sí es grave es que no nos demos cuenta. ¿Ve? Que no hagamos nada al respecto. Ayer ni siquiera uno solo mandó el análisis. Sin embargo, no los estoy reprendiendo, ¿sí? Sencillamente los estoy llamando a reflexión. ¿Ve? Por otro lado, bueno, hermanos, que ellos han determinado pues no conectarse más por cualquier situación. ¿Ve? Pero nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra. Sal de la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros somos los que le ponemos sazón a esto. Entonces yo quiero llamarlo a la reflexión, a que nos encendamos, hermano. El Proverbios 139, 3, si mal no recuerdo, ahorita lo verifico, nos habla de encender el corazón. Encender el corazón por Cristo, hermano. Y bueno, quiero llamar a relanzar la escuela, a que nosotros tomemos medidas. Primero, ¿verdad? Que estemos dispuestos pues, a esto del análisis. Después que termine de decir que aprendió todo esto, no es que yo lo quiero ver. Esto es parte del proceso de aprendizaje. Eso te ayuda. ¿Cuál es la idea de la escuela? Que saque la idea negativa, que saque la idea que son diabólicas, que están en nosotros, en la naturaleza de la carne, y sustituirla por definitivamente la idea de Dios en nuestra vida. Amén. Amén.
Amén. Amén, hermano. Ahora, es normal que esto pase, es normal que esto pase, pero lo que no es normal es que no nos demos cuenta y no hagamos nada. Y esto obviamente no habla de un enfriamiento en la escuela, hermano. Esto habla de un enfriamiento en nuestra vida personal, porque el amor a Dios, el deseo de Dios, la llenura de Dios, abarca todo, nuestra vida personal, nuestro negocio, todo. O sea, cuando nos enfriamos en todo. Entonces, pastor, ¿y cuántas veces me va a pasar eso en mi vida? Te va a pasar siempre. Lo que tienes es que medirlo, date cuenta, oye, me estoy enfriando. No le estoy dando valor a esto, no le estoy dando valor a aquello. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, amado, quiero llamar a todos a que nos alineemos. Pastor, y si no me quiero alinear, no hay problema, nosotros te amamos, sigue en la escuela, a tu ritmo. Pero este es un llamado guerrero. Y que podamos relanzar la escuela. Hoy mismo vamos a hacer una lista de gente que está necesitando esta información. Yo te voy a decir una cosa. Esto que Dios nos está dando a través de Catherine, de este libro, hermano, es súper importante para nuestra vida. ¿Ves? Es muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento. La gente necesitando esto. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una campaña. En primer lugar, revisar a la gente a nuestro alrededor, a quién podemos incorporar a la escuela. Llamarlo, mira, hay una escuela así, así, ¿verdad? Y que nos pongamos una meta de traer 1 o 2 inscritos cada uno. Segundo, hay un link que lo podemos publicar en WhatsApp y le podemos dar a la gente, únete a la escuela. Hay un video que yo tengo por allí de promoción de la escuela que lo voy a pasar y estoy esperando uno que me pase Nano, el hermano Nano, que no me lo ha pasado. Entonces vamos a hacer una campaña de relanzamiento de la escuela, a menos que queramos cerrar la escuela. ¿Cuál de las dos opciones prefieren? Lanzarla, pastor, no. Cerrarla no. Entonces vamos a ponernos las pilas todos, ¿verdad? Como guerreros y a cortarle el paso al diablo, porque el diablo comenzó a cercenar. Él comienza a cercenar así por los alrededores. Empieza a agarrar los caídos en la mata. Pam, 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 pam. Amén, hermano. Entonces, bueno, les bendigo y vamos al devocional.